Nos encontramos en una nueva cita de nuestra sabiduría lunar para entender y analizar esta luna llena que tenemos en Cáncer 3 de enero, hoy 3 de enero. Justamente la estamos grabando bien tempranito, organizados, porque además pues tenemos noticias mundiales que seguramente y que lo vamos a hacer, vamos a analizarlas a la luz de esta lunación también. Sin embargo, es una luna que nos lleva justamente, como siempre, a mirar este espejo maravilloso que el cielo nos da y a entendernos en los procesos que estamos viviendo también a nivel individual. Así que vamos a tener en esta grabación dos momentos. Un primer momento de analizar esta lunación a un nivel psicológico, individual, personal, viendo las oportunidades, los retos y viendo también de dónde venimos. Y un segundo momento de nuestro video pues analizar a la luz de la astrología mundana, pues lo que acaba recientemente de pasar en Venezuela con esta invasión y con el tema del secuestro de Maduro. Entonces, bueno, muy interesante, Sigrid, ¿cómo vas? Bienvenida. Pues estábamos hablando tú y yo de lo particular, ¿no? Porque encontrarnos para esta lunación lo teníamos planeado para ayer, no lo logramos hacer y justo nos pusimos cita esta mañana y nos convoca un evento mundial bastante importante. Para todos los que les interese esta primera parte, vamos entonces a tener este análisis personal. Vamos a mirar no solamente esta luna llena, sino vamos a hacer la mirada de la siembra, que fue en la luna nueva canceriana también, y vamos a ver allí una cantidad de situaciones a nivel personal. Y luego pasamos y hacemos ese mismo ejercicio, mirando además otras técnicas adicionales para ver sobre la carta de Venezuela qué es lo que se está desplegando. Así que espero que sea muy del interés de todo el mundo. Aquí lo que vamos a procurar tener una visión lo más objetiva posible, a pesar de que siempre todo lo que podamos mirar tenga una postura individual, pero la mirada del cielo nos pueda poder revelar también situaciones que se están dando a través de los impactos que va recibiendo el país o la carta del país de Venezuela. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, entonces, si te parece, vamos, voy aquí a compartir pantalla y entramos en materia. Vamos a comenzar con esta que es la luna nueva, porque en este ejercicio que venimos haciendo tú y yo, ampliando un poco la mirada, ¿no? Y entendiendo también que siempre se está tejiendo un relato, una historia en el cielo, pues comprendemos que la luna llena, como esta que tenemos 3 de enero, en Cáncer, pues viene de una luna nueva, de una siembra, y 6 meses después, eso que se siembra pues genera una cosecha, llega a un clímax y es a través de la luna llena que lo podemos ver, ¿no? Pero si nos remitimos a la semilla, podemos entender cuál es el origen de esa semilla, de esa siembra y ese momento pues de fecundación donde el sol y la luna coinciden en el mismo grado matemático en un espacio zodiacal. En este caso, esta luna fue en el grado 4 de Cáncer, fue el día 25 de junio del 2025 y como la podemos ver, pues tenía unos circuitos energéticos bastante interesantes, además de una clara conjunción muy partil por un grado con Júpiter que estaba recién ingresado en el signo de Cáncer. Es como si Júpiter hubiera entrado en Cáncer y unos días después, muy pocos yo creo, llegara esta luna nueva y se generara como esta amalgama y esta fusión allí también con una marcada cuadratura con Saturno y Neptuno que estaban en el grado 1 y 2 de Aries. En este momento, pues recordemos del 2025, del año pasado, teníamos ese avance de estos dos que entraron en Aries, se posicionaron allí, pero que tiempo después empezaron a retrogradar y se volvieron hasta Piscis. Pero acá teníamos como ese abrebocas también, ¿no? De la energía de Saturno-Neptuno. Bueno un sextil muy marcado hacia Marte y varios aspectos más que nos llaman la atención. Pero pues yo creo que acá está claro un poco esa semilla. ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo entiendes tú esa luna nueva, esa lunación?
Me encanta que hayas puesto todos los factores sobre la mesa inicialmente. Miremos a nivel de dignidades y de dificultades o oportunidades que esta luna traía y es impresionante ver cómo se repiten ciertos patrones que ya estábamos sembrando, cómo estos mismos planetas van a tener una preponderancia muy importante en la luna llena que estamos viviendo el día de hoy. Tenemos a una luna, obviamente, en domicilio en Cáncer, muy fuerte, acompañada de un planeta benefactor, Júpiter, que está en exaltación en el signo de Cáncer. Aquí se junta una semilla en donde nos habla precisamente de la mirada retrospectiva sobre la historia. Cáncer representa la familia, los lazos, la historia. La luna misma está representando allí todos los procesos con los que nosotros aprendimos a sentirnos seguros. Allí hay como una mirada muy, muy clara sobre aquello que tenemos intrínseco dentro de nosotros, aquello que nos brinda una gran seguridad, como una necesidad de encontrarnos en paz y en armonía con aquello en donde sentimos pertenencia, en donde nos sentimos cuidados, la familia, los temas del entorno, el transgeneracional, todos estos aspectos cancerianos. ¿Qué es cáncer? Es el entorno en donde nosotros crecimos, donde aprendimos, en donde nos sentimos protegidos, pero también en donde generamos profundos apegos. Es interesantísimo ver cómo está en alianza, digámoslo así, porque el sextil con Marte nos representa como una gran facilidad de acción, de resolver asuntos pendientes. Virgo nos dice que hay una posibilidad de separar el trigo de la paja. Allí está actuando ese Marte desde ese aspecto muy, muy claramente. Es como si estuviera gestionando todo un análisis, una mirada del sistema mismo. Virgo representa los sistemas también y es interesante ver cómo están allí en este sextil y en esta facilidad, pero al mismo tiempo está recibiendo una cuadratura de Saturno-Neptuno. Como bien dices tú, el año pasado lo que tuvimos fue unos avances de lo que va a desplegarse este año 2026 como un paso definitivo hacia otras realidades. Saturno. Saturno en Aries es un planeta que no está ni 5 a gusto y que la posibilidad de ponernos restricciones, de sentir esta em, coax- coartada la acción es muy fuerte porque pues allí es como un golpe de realidad en donde le va poniendo freno a toda esta energía de acción. Aries, Saturno y Neptuno en Aries nos van a dar muchos visos del mundo a través de la guerra, del individualismo, de ponernos en el centro y de creer que las ilusiones se construyen. Neptuno cuando entra a un signo, normalmente lo que nos invita es a construir toda una visión, una ilusión de lo que puede llegar a ser la humanidad, pero esta se va desplegando a través de un signo que representa la guerra, que representa la confrontación, la pelea. Los signos cardinales son signos de astrología mundana, entonces es un tema, digamos que difícil, ¿no? Entender si es que yo puedo actuar desde mi propia acción, si es que yo tengo derecho a manifestarme, a decir, a tener un camino más individual o estoy muy pegado a lo que tiene que ser con la familia, a cómo me dictaron que tenía que ser la vida y demás. Clarísimo me parece es ese quincuncio que está haciendo hacia Plutón, tanto Marte como esta lunación que estamos viendo. Los quincuncios son inconjunciones, es decir, no logro ver el aspecto, pero en realidad estamos en profundo desacuerdo y necesitamos hacer un proceso de aprendizaje que es muchísimo más a largo plazo y que primero va a pasar por una confrontación, ¿no? Porque en la medida en que va avanzando se opone a ese planeta con el que está haciendo una inconjunción y luego puede ir entablando como una relación de comprensión más grande, pero esto es muy a largo plazo lo que se está dando.
Es decir, allí Marte también nos dice, Marte en conjunción con Plutón es como el poder de los colectivos, lo que se está mostrando allí, lo que está surgiendo con Plutón en Acuario, no está en mucha armonía con los intereses individuales. Marte representa allí a Aries. ¿No? A los intereses individuales, a mi capacidad de acción, a las discusiones que se generan. Creo que es una siembra que, si bien puede traer grandes procesos de integración individual a nivel emocional y afectivo con los suyos, con los de donde vengo, desde mis raíces y desde todo este proceso, más tradición de lo que yo vengo arrastrando, hay una gran pelea interna que nos muestra una profunda dificultad frente a la realidad, mi acción individual, el unirme a otros pensamientos, el tener esta visión más equitativa, igualitaria de Acuario. Es una pelea interna que se puede estar generando. Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y de por sí la cuadratura entre Aries y Cáncer es una cuadratura de lo que acabas de mencionar. Aries es ese impulso absolutamente individual, autodeterminado, instintivo incluso, donde se prioriza el yo y la fuerza y el movimiento individual. Y Cáncer tiene que ver justamente con el hogar, la familia, las tradiciones, ¿sí? Los sentimientos, las emociones, que muchas veces pueden hacer que esa individualidad no se exprese tan como de una manera tan directa, ¿no? Sino que tenga en consideración otro tipo de cosas. Y con Júpiter involucrado allí, pues de todas maneras una cuadratura Júpiter-Saturno es una cuadratura en la cual queremos expandirnos, queremos crecimiento, expansión, eh, queremos alcanzar horizontes que nos están llamando para explorar y demás, y queremos esa expansión jupiteriana, pero Saturno nos dice, espérate, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Has tomado en cuenta los riesgos, las consideraciones? ¿Sí? Entonces esta luna nueva se dio también en un contexto, ¿sí? En donde esta energía canceriana, con Júpiter recién entrado en cáncer, con la luna nueva justamente allí, está buscando expandirse, se expanden también los discursos nacionalistas, se expanden también los proteccionismos, se expanden también este tema de no, es que primero mi casa, mi hogar, mi familia, mi tribu, antes que cualquier cosa, pero Saturno está diciendo, este Saturno-Neptuno está diciendo, pero espérate porque no estás tomando en consideración algo que puede ser una fantasía y en realidad carece de sustento y tienes que verlo para poder ahí sí tener un crecimiento sano. Es decir, Saturno le pone un freno indudablemente a la energía jupiteriana. ¿Sí? Y a Júpiter pues tampoco le gusta mucho estar en desacuerdo con Saturno porque pues a Júpiter es crecimiento, es expansión y es como una lupa, todo donde esté lo expande, ¿no? Y Saturno pues dice, espera. Entonces yo siento que esta lunación, esta luna nueva fue una luna en la que si bien había un impulso de expansión, de júbilo, como tú decías, de crecimiento y de, digamos, como exaltar, ¿sí? Toda esta idea. Canceriana, pues Saturno estaba diciendo, Saturno, Neptuno estaban diciendo, pero espérate, porque algo que no necesariamente se sostiene bajo esta ilusión y tienes que caer en cuenta de ello para que ahí sí se dé un crecimiento y una expansión, pues que se sostenga en el tiempo, ¿no? Y que no solo sea la borrachera y el éxtasis jupiteriano. Entonces, es interesante, ¿no? Porque cuando en contraste vemos, si te parece, pasemos aquí a la luna ahora sí, ¿no? A la luna llena como tal, que se dio justamente en la madrugada, 5 y 2 de la mañana en Colombia, ¿no? En toda esta ventana de eventos que pasaron en la madrugada del 3 de enero, pues lo que nosotros vemos es eh, lo que, digamos, Marte, por ejemplo, participaba de un sextil con la Luna en ese momento, ahora está en una oposición, me llama mucho la atención, eso también, ¿sí? Y se da todo este paquete, de este stellium que tenemos en Capricornio, en donde está Venus en el grado 12, el Sol en el grado 13, Marte en el grado 14, en oposición directa a la Luna en el grado 13, aunque digamos por términos de grados, pues no podríamos hablar en estricto de una conjunción entre la Luna y Júpiter, como si lo estaba pues justamente en la Luna nueva. Sí vemos que
pues están muy cercanos y Júpiter pues es grande, expande, maximiza como lo decíamos y está en un proceso ahora de retrogradación. ¿No? Entonces me llama la atención que en la luna nueva ese Júpiter estaba permeado por Saturno y en la luna llena él solito está retrogradando. ¿Sí? Como si hubiera un poco interiorizado la energía, pues yo siento que una retrogradación es un proceso también muy saturnino, ¿no? La energía se recoge, se revisa, no está directa, no va en un movimiento hacia, sino que va hacia atrás, revisa, ¿no? Y tiene ese propósito también de hacernos justamente reflexionar, revisar, interiorizar mejor o cuestionar la misma función. Entonces Júpiter está en retrógrado y nos llama también la atención de eso. Y aunque acá no aparece, Júpiter en el grado 21 está en una cuadratura con Quirón. En el grado 22 estamos hablando de un Quirón que está estacionario, es decir, está muy fuerte, porque cuando un planeta está estacionario es el momento en el que tiene como esa fuerza contenida y la va a liberar, está muy fuerte, cambiando de dirección. Y eso también es importante y es una luna llena en Cáncer. Y este eje Cáncer-Capricornio, pues es un eje que nos está hablando de la individuación. O sea, Capricornio es este proceso a través del cual el individuo, la persona, ¿sí? Busca hacer un propio camino, dejar un legado, generar un impacto en la sociedad, ¿no? Avanzar, crecer, subir peldaños a través de sus metas, su acción enfocada, su disciplina, su profesión, etcétera. Generarse ese camino, ¿no? Y cáncer, la energía canceriana, pues como lo hemos dicho, nos habla también de el nido, el hogar, la contención, el cuidado, las raíces, el clan familiar, ¿sí? Que muchas veces contiene y que incluso puede llegar a limitar también ese crecimiento, ¿no? Esto también es la sombra de la energía canceriana. En una luna llena nosotros podemos ver tanto la luz como la sombra exacerbada, porque la luna viene simplemente a ser un espejo que muestra y revela. Y me llama la atención que en ese espejo que muestra y revela, esta luna llena no solo esté captando la energía del sol, que es de por sí la dinámica de cualquier lunación, de cualquier luna llena, perdón, sino que recibe y capta la energía de Marte en Capricornio, un Marte absolutamente frío, directo, enfocado, disciplinado, sí, también, pero también utilitarista, puede llegar a serlo, y de Venus, que no es que esté tampoco muy cómoda, sobre todo, no solo porque está en Capricornio, sino por el aspecto de cercanía al Sol y a Marte, ¿sí? Donde está muy quemada esta pobre Venus. Entonces es una luna que viene a reflejar todo esto. ¿Cómo ves tú ya en esta traducción que vamos a empezar a hacer todo esto en términos pues de individuales, ¿no? ¿Cómo podemos vivir esta luna? Creo que sí, bien interesante. Me gusta, voy a retomar el término de individuación. En una carta natal, los procesos de crecimiento, o sea, salir del nido va a ser importante para poder hacer un camino. Y Marte, Cáncer, Capricornio representan precisamente eso. Muchas veces cuando nosotros nos quedamos pegados de la familia, adoptamos absolutamente todas sus creencias, su filosofía de vida, todos estos aspectos que pueden estar representados allí en Júpiter, pues no nos impide tener un pensamiento más individual, más selectivo, más llevado hacia nuestro propio parecer. Y en ese momento, pues generamos un loop en donde nos podemos quedar. Esa es la sombra. El camino que estamos viviendo en estos momentos y muy a comienzos de un año gregoriano es como, ¿cuáles son todos esos proyectos? Hay un stellium en el signo de Capricornio que nos invita a construir, a proyectarnos, a generar un camino, a querer construir a largo plazo, a abrirnos camino en nuestro proceso de individuación, a alcanzar metas, subir peldaños, como dijiste, todos esos aspectos que son bastante importantes. El Sol y Marte allí tienen una fuerza increíble porque el Sol es pragmático, se va hacia allá, son dos planetas calientes que se unen, es decir, allí Marte no se quema, es el único planeta que en cercanía del Sol no queda obnubilado como pueden quedar otros planetas, sino que por el contrario se fortalecen mutuamente. El Sol y Marte es una acción y una capacidad de tener una voluntad férrea de hierro,
¿no? Hierro muy, muy saturnino, de piedra, a mí no me mueve nadie y yo me dirijo hacia donde quiero. Sin embargo, en las oposiciones, digamos que podríamos ver reflejado esa energía en la luna, pero el espacio canceriano está siendo revaluado, necesita reconsiderar si verdaderamente ese es un proceso en donde yo puedo crecer si me quedo allí. Las oposiciones son una polarización. Es como si el alma o la mente o todo el espíritu se dividiera en dos y no supiera si quedarse al lado de los suyos, de los propios, de los que me han nutrido, o si voy a atreverme a romper el cascarón y a emprender un camino individual. Marte frente a la Luna es violento porque representa como diciendo, usted o coge el machete y abre camino y en ese proceso puede sentir que está rompiendo a los suyos, pero es la única manera de abrirse camino en esa trocha importante de su vida. Esto creo que es algo que es muy, muy diciente en esta lunación. Entonces, yo invito a todo el mundo a que reflexione primero en qué casas cae y segundo, a preguntarse si el camino que va a emprender verdaderamente está afinado, está estructurado y si le permite precisamente a cada uno de nosotros ir proyectando y construyendo algo, ¿no? Mercurio allí está muy, muy fuerte, está emprendiendo este camino bien, bien, bien claro, de ponerse metas, de saber qué es lo que piensa, de compartir con otros cuáles son sus proyectos y demás. Y los tres planetas que mencionaste, Venus, Sol y Marte, pues están en procesos de desear. También me gusta mencionar lo que tú dijiste. Venus es un planeta que en estos momentos está obnubilado. Si lo miramos, cuando nosotros miramos el Sol y tenemos un planeta muy cerca, pues el Sol es tan brillante y junto con Marte es tan brillante que nosotros no logramos ver al planeta que esté al lado. Por eso se dice que está quemado. Está a un grado. Está pronto a entrar el corazón del Sol. Pero en esta lunación todavía está en unas circunstancias muy precarias, ¿no? O sea, Venus en Capricornio, pues digamos que Venus le gusta el bienestar, propende por la armonía. No le gusta la agresión y allí está un poco como, ¿será que tengo que retirar todos estos deseos de bienestar para poder emprender el camino de Capricorniano? ¿No? Entonces, digamos que eso me parece importante de entender. Es una Venus que se exalta en el signo de Piscis y que en estos momentos, si bien ahí se ve dibujada una cuadratura, Saturno y Neptuno han estado recibiendo en todo el mes anterior de Sagitario todo el paso de los planetas por allí que les estaban mostrando un poco como esta dificultad de avance, estos sensación de frustración que tenemos con Saturno y que nos estaba mostrando el fin de todo un proceso en donde tenemos que cerrar la puerta para poder ir avanzando hacia otros procesos. Entonces, creo que hay un movimiento bastante fuerte a nivel personal, hay una postura que las oposiciones se pueden integrar, claro que sí se pueden, pero toda postura de una oposición es una dificultad porque es una confrontación y requiere un acto de conciencia bastante claro. Y ese es el llamado de esta luna. Es como haz conciencia qué es lo que quieres, cómo es que quieres actuar, cómo es que es. Hay un potencial inmenso de alcanzar nuestros proyectos, de estructurar aquello que deseamos. Es importantísima la fuerza de voluntad que podemos estar implementando en estos momentos y al mismo tiempo la vida te está invitando a reevaluar en dónde que es que te has quedado pegado a la tecla, en dónde es que las cosas no han funcionado, en qué momento es que tengo que sacar adelante un tipo de filosofía de vida o una mirada de lo que significa mi búsqueda de mis creencias más propias, más propias. Total. A mí me llama la atención de las oposiciones, que las oposiciones es un aspecto muy de polarización, ¿no? Ujú, Y digamos que, no sé, pero hablando con varios consultantes, con amigos, en mi propia experiencia, como que los últimos días
del año, calendario gregoriano, diciembre, finales de diciembre, fueron muy intensos, ¿no? Y entonces como que uno dice, uy, espérate, déjame como asimilar todo esto que ha pasado, entender, asimilar, ¿no? Esto es más Luna en Cáncer, más Júpiter en Cáncer, reorganizar mi mundo interno. Y es como si viniera también una exigencia que se puede sentir muy del exterior, de, bueno, empezó enero, organícese, planifique, estructure, mire a ver cómo va con las finanzas, empezó el año, póngase serio, tan, aquí, allá, y entonces eso puede sentirse como esa polarización, ¿no? De pronto del externo, de la misma sociedad o de alguien que venga a cumplir esta función, que eso pasa mucho también con las oposiciones, que me puede generar esa presión también, ¿no? Yo mismo interiormente puedo estar dividido entre una parte que dice un momento necesito asimilar y otra parte que, bueno, pero ¿qué hacemos? Ya es 3 de enero, ya empezó, ¿cuál es el presupuesto del año? Las metas, la cosa, vaya, ¿no? Y puede sentirse esa tensión, porque justamente la oposición es una tensión y la luna llena las hace evidentes, ¿no? Entonces también puede ser interesante esto en dinámica, o quién o qué persona o en dónde estoy proyectando yo esta energía también capricorniana, ¿no? Que puede ser alguien que me dirige, mi jefe, mira que es un Marte-Sol, una figura de poder, ¿sí? Que me hace como ponerme en cintura, pero que de todas maneras venimos de una luna nueva en la que Saturno estaba presente y ahora toda esta energía está presente en Capricornio. ¿Mm? Total, total. Es una luna bastante retadora, puede invitarnos a pensar en procesos de crecimiento, de benefactores, de regalos del cielo. Sin embargo, Capricornio es un signo que nos invita a trabajar. Nos dice, no, aquí no hay nada regalado, aquí vamos es a trabajar. Y como está regido por un Saturno que si bien está transitando ya en directo, él lleva rato allí bastante quieto en esos signos, pero es el protagonista de este año y está diciendo, para poder trabajar y poder construir un futuro, tienes que cerrar el ciclo pisciano. Hay algo que se tiene que cerrar y eso es una obligación. Nos viene mostrando desde hace rato que esto es algo que se tiene que suceder y en estos momentos como que es el que sigue mandando allí muy fuertemente. Rompe con las cosas y hay algo que tiene que abrirse para posteriormente y eso va a depender de tu esfuerzo personal. Absolutamente, absolutamente. Ujú. Entonces, bueno, muy interesante todo este proceso de revaluación, de emocional, ¿no? Porque también esta oposición es curiosa porque con toda esta energía capricorniana nos podemos sentir, como decíamos, más pragmáticos, enfocados, disciplinados, útiles, pero de todas maneras la luna llena en cáncer siempre va a mover emociones que aunque en este momento pues estén aflorando, pues de todas maneras sabemos que hasta el cuarto em, menguante que va a ser en Libra, pues va a estar esa energía muy fuerte. Y es que unas horas después, pues la luna se junta a Júpiter, ¿no? Entonces, pues también esto es de emociones también intensas a flor de piel, aunque estemos en ese proceso de reevaluación, pues nos puede ayudar esa misma reevaluación emocional, porque las emociones finalmente son un combustible para las acciones, y ahí sí integrar la energía Cáncer y la energía Capricornio, ¿no? Como, ok, cuáles son las emociones que estoy sintiendo y cómo los proyectos, las metas, y porque muchas veces se habla de esto en un lenguaje absolutamente capricorniano, pero se olvida que las acciones, Marte, se sostienen a lo largo del tiempo no como ideas ni como autoexigencia, sino con el combustible que le dan las emociones. Es decir, tú puedes tener la idea de que quieres entrar al gimnasio y de que quieres hacer dieta y de que quieres en estos proyectos de nuevo año y demás, pero si tú no conectas con una emoción, eso se va a desvanecer en el tiempo. ¿Mm? Totalmente, y me encanta eso porque esto pone de manifiesto como en el horóscopo, en esta rueda zodiacal, los signos trabajan en dúos. Es decir,
No hay un proceso de individuación que no esté nutrido por una reevaluación y una alimentación desde el signo de canceriano. Si se tratara que están en los ámbitos de la casa de los recursos, mis propios recursos dependen también del comportamiento que yo tenga con los recursos compartidos, de los procesos de poder soltar para poder adquirir. Si se trata de mi pensamiento 3-9, esto va a nutrir también en la filosofía de vida que tenga, la manera como yo me proyecto, cuáles son mis verdades, o a la inversa, esas verdades tienen que estar un poco en coherencia y pueden haber tenido un proceso de reevaluación cuando pasan de la 3 a la 9. Todos los ejes trabajan en una sola, en un solo movimiento, o sea, es como un ciclo que se nutre mutuamente y esto nos invita también a darnos cuenta que si bien al interior podamos sentirnos divididos, hacerle el lugar a ambas partes y entenderlas nos va a permitir precisamente este proceso de integración. No hay uno sin el otro. No me puedo quedar pegada a las faldas de mi mamá a menos que tenga la capacidad de salir y conquistar el mundo. No puedo conquistar el mundo si desprecio aquello que me contuvo y que me tuvo, aunque de pronto no en todo el mundo sea la historia la misma, pero no importa, es algo que me dio la vida y que me permitió precisamente estar en donde estoy en estos momentos. Creo que es un cierre muy lindo a esta parte personal de este análisis de esta luna que nos abre el año finalmente también, ¿no? Las lunas son los segunderos, nosotros podemos estar mirando y esto es lo que vamos a también a hablar ahorita cuando estemos abriendo el tema mundano. Y si te parece, casi que pasemos. Sí, me parece maravilloso. Pasemos, no antes de esta noticia, Ay, ¿te acuerdas que lo estábamos viendo? De un titular de CNN en Estados Unidos, sí, en el que nos remontábamos justamente a este momento, 24-25 de junio del 2025 a propósito de esta luna nueva, Júpiter-Saturno, este tema que estaba pasando allí, que traíamos, en donde Trump proclamaba una paz eterna en una tierra de guerras eterna. Pero mira cómo nada más el titular nos está hablando de esa cuadratura Júpiter-Luna nueva con Saturno, conjunción Neptuno en Aries. ¿Es todo una gran ilusión? y esto escrito por la CNN de Estados Unidos, ¿no? Es interesantísimo ver esta retrospectiva y así abrimos este tema mundano un poco en donde nos damos cuenta que esa luna que se creaba bajo el aspecto de Júpiter, ¿no? La liberación, las creencias, el nacionalismo, ¿no? Aquello que queremos anhelar todos, nuestras creencias, esto y lo otro pues están bastante permeadas por una realidad bien difícil de gestionar, o sea que no es que estuviera tan claramente. Además estaba dándose en un eje mundano, ¿no? O sea, Cáncer Capricornio, Aries Libra, son ejes que mueven, porque son signos cardinales que mueven también la energía a nivel colectivo. Eso me parece impresionante. Y es algo que en estos momentos podríamos estar viendo cómo se despliega nuevamente en esta luna llena, ¿no? O sea, como en pro de unos ciertos principios o creencias o miradas benefactoras sobre el mundo, pueden estar sucediendo cosas, ¿no? No es en vano que las guerras se han desplegado en nombre de la democracia, en nombre de la religión, en nombre de Dios, en nombre de los derechos, inclusive en los derechos humanos y demás, y que a la larga siguen siendo guerras y siguen siendo maneras de conquistar violentas en donde se generan también muchas muertes. Entonces, pues... Sí, es muy, muy diciente lo que estaba pretendiendo en estos momentos uno de los promotores en el tema de Gaza y Palestina, en ese genocidio que cada vez se va desplegando más claramente, pero que le pusieron el nombre de paz y no, y vamos a generar un ambiente de diplomacia allí bien importante. Y pues nada, eso no Sí. sucedió. Además, fíjate tú que esto sucedió.
en el momento en que había habido unos bombardeos estadounidenses a las supuestas instalaciones nucleares que nunca se encontraron y que nunca que se nunca se encontraron, o sea, descubrieron, como que sí, aquella era neptuniano. ilusión neptuniana, vamos a implementar porque la paz del mundo está amenazada por los temas nucleares de Irán, pues en el fondo nunca sucedió, sí hubo bombardeos, sí hubo una incursión y unos ataques de parte de Estados Unidos y en realidad se cayó todo este telón de fondo que estábamos hablando de que en pro de la paz del mundo estaban haciendo estas acciones muy arianas, ¿no? Saturno y Neptuno en Aries, mostrándonos el abrebocas de lo que ahorita en febrero entran de lleno ya estos dos planetas y que seguramente en los próximos años vamos a ver mucho de estas mentiras, verdades a la luz de pública, ¿no? Porque es que es interesante también darnos cuenta como hoy en día el mundo entero está viendo todas las acciones a plena luz del sol, lo vemos cada uno dentro de nuestro celular, ¿no? Emilio Carrillo dice que estamos en el tiempo de los espejos en donde todo lo oculto está saliendo a la luz a los ojos de todo el mundo, ¿no? Plutón en Acuario Mm, también, en ¿no? Acuario. Lo obtenemos en las comunicaciones, en los medios, en la tecnología, podemos verlo por todos lados, alimentar nuestra información desde todos los aspectos. Vamos a abrir y yo voy a compartirles ahora lo que es la carta de Venezuela. Primero vamos a verlos a la luz de las progresiones. Para mí las progresiones son una cosa bárbara porque nos muestran precisamente cómo se va desplegando la promesa natal a nivel interno. Solamente lo que esté contenido como información dentro de una carta, ya sea de una persona, de un país, de un evento y demás, solamente en los movimientos internos y de maduración, digámoslo así, que nos permiten el mover los relojes del cielo y las progresiones secundarias nos muestran precisamente un movimiento interno que se va desplegando. Aquí lo primero que se me salta a la luz poderosamente es como Urano progresado se para sobre Marte. La conjunción Urano-Marte es una conjunción explosiva, es una conjunción destructora. Ese Urano no tiene conciencia, no tiene humanidad, tiene es la necesidad de generar un mundo mejor a través de los cambios, a través de las situaciones abruptas y junto con Marte es como que se viene y se impone profundamente. Estos actúan dentro de la Casa de los Recursos del país de Venezuela. Es decir, aquí va a haber cambios en las manos de quién están esos recursos, de cómo se están moviendo. Los recursos de Venezuela están regidos por Escorpio, ¿no? Las cosas ocultas, lo que está bajo, lo que está bajo la Bajo tierra, tierra, la como el situación, petróleo. todos los recursos naturales hoy en día que están también en juego en este proceso. Otra de las cosas muy duras que me parece que podemos ver es que la luna progresada, la luna transita 2 días y medio en un signo en los movimientos de tránsitos y en las progresiones transita 2 años y medio por cada uno de los signos. El trayecto que nos muestra aquí el programa es el tránsito de un año que va a estar viviendo y sufriendo, porque una luna capricorniana es una luna violentada, es un pueblo violentado, es la sensación de seguridad que se pierde porque está en caída totalmente y va a llegar hasta En ese Escorpio. punto en donde están unidos Marte y Urano. Como es un tránsito en donde ponemos la lupa y relantizamos los procesos de los movimientos planetarios para ver estos momentos específicamente. Urano no se va a mover de allí durante bastante tiempo, lo que nos augura que va a haber una,
un posible saqueo, unos cambios radicales en manos de quienes están los recursos del país, una violencia, porque Marte y Urano son planetas muy violentos que van a estar peleándose entorno de la casa 2 y la Luna va a sentirlo claramente y va a, sí, se va a sentir vulnerada, va a sentirse saqueada, va a sentirse que le extraen absolutamente el alma y la seguridad de ese espacio que estamos viendo. Te invito a que sigas Sí. mirando otros No, ejemplos. totalmente. Esto que tú dices me llama mucho la atención porque aun cuando muchas veces solemos atender o tendemos mejor a leer las cosas como entre blanco y negro, enemigo, amigo, aliado, enemigo, ¿sí? Y este es un momento muy fuerte porque este tema de Venezuela pues abre justamente este debate y se llega a caer incluso en estas ideas como tan sesgadas de que si tú no estás a favor de una intervención militar en Estados Unidos es porque estás a favor de Maduro y todo este tipo de cosas que son absolutamente pues extremas, ¿no? Que nosotros justamente venimos a decir como pues hay que cuestionarlas porque no es así. Pero pues también, y nadie niega pues justamente que en Venezuela efectivamente había un régimen, los presos políticos, bueno, todo este tema de abusos, ¿no? Y excesos que puede tener obviamente un régimen que quiere perpetuarse en el poder, indistintamente de la corriente ideológica que sea, pues van a estar presentes, pues tampoco nadie niega. Evidentemente que Estados Unidos pues busca petróleo, y lo ha hecho en otros lugares, Irak, Afganistán, otros lugares que incluso eran miembros también de la OPEP, ¿no? Que tiene que ver mucho con con los países petroleros. Ujú, ¿Cómo quedan los países después de? Pues hay que mirar la historia, ¿sí? ujú, No es una especulación y esperemos que no sea el caso de Venezuela. Pero lo que sí nos muestra, obviamente, este tema Urano-Marte, ¿sí? Eh, pues es un tema en donde de manera abrupta, porque Urano representa lo que es abrupto, lo que se sale de control, lo que sorprende, es sorpresivo también esto que acaba de pasar en la madrugada, desde el aire, ¿no? Y siempre hemos hablado que los temas Urano-Marte son ataques con drones, ataques aéreos, porque Urano representa pues el gran cielo, ¿sí? Y Marte representa la confrontación, lo belicoso, los bombardeos, en fin, pues es abrupto, ¿no? O sea, una madrugada de un 3 de enero nadie se iba a esperar esto, aunque ya se venía calentando los motores, evidentemente, pero sí el tema de los recursos es un tema donde efectivamente vamos a ver qué sucede. ¿M? ujú. Con este tema porque pues es lo que mueve realmente a Estados Unidos, más allá de cualquier idea de democracia o de. Sí, es un tema, yo creo que innegable a estas alturas del partido. Bueno, y me llama la atención la luna, ya que estamos hablando de este peregrinaje en progresión de la luna en Escorpio, Casa 2, ¿no? Todo este tema, pero vamos a la luna natal, porque una luna natal del pueblo, ¿no? Que también nos habla la luna en Capricornio, pues al igual que con una luna, digamos, a un nivel individual, la luna en Capricornio está exiliada, es una luna que se siente, digamos, como lanzada a su propio destino, sin una contención, sin un cuido, sino, bueno, hágale y sea maduro, sea grande y no venga con exigencias y hágase cargo y asuma otras cosas. Entonces es un pueblo que se ha sentido seguramente durante mucho tiempo, ¿sí? Pre-Chávez, pre-Maduro, post-Maduro, lo que sea, es una impronta que está acá muy marcada, ¿no? De pues sentirse, digamos, como no visto, no tenido en cuenta, no contenido, no cuidado, sino abandonado a su suerte, que eso le pasa mucho a esta luna en Capricornio. La luna representa en la astrología mundana, pues justamente el pueblo, las masas, ¿sí? La nación, esa construcción emocional de nación, pues también lo va a hablar la luna, ¿no? Que le da contención, que da seguridad. ¿Y a quién tenemos en progresión sobre la luna? Pues tenemos en progresión a Saturno en Capricornio sobre la luna, en la casa 3. Entonces, esto pues también es un tema
muy áspero, muy frío, muy seco, absolutamente, ¿sí? Como el hielo, mejor dicho. Pero Saturno, además de esta condición de la que hablábamos de la luna ya en sí misma natal, pues nos habla también de límites, restricciones, fronteras. Saturno puede hablarnos también, estamos en la casa 3 en este escenario donde está la luna y donde está esta progresión de Saturno, medios de comunicación, libre expresión, libre movilidad, porque la casa 3 nos habla del desplazamiento y eso ya está restringido. El espacio aéreo de Venezuela estaba restringido. Ahora, si hay o no un tema de una invasión militar o lo que sea, el nuevo régimen que se instaure, lo que sea que pase, pero va. Evidentemente, esta luna Saturno nos habla de una coacción también, ¿no? Entonces, pues es un contraste, ¿no? Porque yo entiendo, obviamente, que muchas personas celebren este tema de la caída de Maduro, pues por lo que significó, por el peregrinaje, por el éxodo que ha tenido que vivir también el pueblo de los Sanano y muchas otras cosas. Pero no es que sea portador de malas noticias ni ave de mal agüero, pero Saturno Luna tampoco nos habla de que llegó la libertad y llegó la democracia y llegó la... No, para nada, realmente no se ve ahí. No sé, No. ¿tú qué opinas? No, precisamente eso, ¿no? O sea, es muy, muy diciente que esté sobre una casa en donde Saturno de por sí ya estaba en la natal, está en la casa 3, pero es como restringiendo el pensamiento individual, restringiendo también las influencias del extranjero en la comunicación, en la vida cotidiana del pueblo venezolano. La casa 3 no solamente, la casa 6 no representa a la cotidianidad, está representada en realidad por la casa 3 en donde nos hablamos Exacto. con los vecinos, en donde aprendemos cómo es que se come la arepa, qué es lo que se comparte, cuáles son las alegrías, cuáles son las tristezas. Y allí Saturno, desde su naturaleza, ha tenido, digamos que, dificultades en poder expresar. En la casa 3 tenemos el pensamiento, la manera como pensamos, cómo nos comunicamos, están los medios de comunicación, están las agencias de periodismo, están los medios, las redes y todo lo demás. Y al estar Saturno sobre la Luna, seguramente vamos a tener bastante restricción sobre las noticias que podamos estar recibiendo desde el interior del país. Entonces, es muy posible que las noticias se den más bien desde la Casa 9, es decir, el extranjero es el que nos va a reportar qué es lo que está pasando en Venezuela, porque desde el interior no va a haber posibilidades de que eso se exprese tan fácilmente. Entonces creo que es bastante difícil de gestionar. Ese Saturno y esa Luna tienen una cuadratura con Marte progresado que está transitando precisamente sobre la casa 6 en donde tenemos los temas de sanidad, ¿cómo se llaman? Las centrales obreras, los trabajadores, la gente que genera el trabajo intenso, que están un poco subyugados y que allí están precisamente dominados y que van a generar profundas dificultades en generar riquezas, en poder, o sea, hay un Marte progresado en Aries que también nos está hablando y dice... pues es que se va a dar una guerra, es un Marte que rige la casa 7, que es los enemigos declarados a quienes nos enfrentamos. Entonces, el actor principal va a venir desde afuera claramente. Yo no soy experta en el vértex, pero me llama la atención porque el vértex nos habla cómo son situaciones de destino que se van desplegando. Fíjate tú que ese vértex en la natal está a muy poquitos pasos de Plutón natal en Piscis, que precisamente nos habla de esas dificultades de la casa 6 mundana y que cuando se sitúa sobre el ascendente habla de lo que va a vivir el país como tal, ¿no? Libra nos habla de los procesos de diplomacia y demás. Vamos a ver ahora en la lunación cómo está precisamente ese país posicionado, porque Venus está representando al país mismo porque representa el ascendente. Muy Total, y interesante. doblemente, porque el ascendente también en progresión está en la casa 8 y está en Tauro, ¿no? Recursos,
temas, bueno, Casa 8 en Mundana nos habla de impuestos, nos habla de inversión, nos habla de temas de cómo se mueven los dineros, digamos, en qué se invierte, en qué sistemas de pensiones, bueno, nos habla de un montón de cosas que no sabemos esto qué signifique, ¿no? Cómo Sí. se va a mover ese tema internamente y que obedece a un ascendente en progresión en Casa 8 que seguramente también lleva un proceso, pues, de transformación y cambio, como todo lo que pasa por esa casa. Todo es una casa que nos habla también de la muerte, está en una oposición súper partil allí de ese Marte-Urano que se Ese están Marte. moviendo en la casa de los recursos. La casa 23, 24, 8, sí. la casa 8 también es la 2 de la 7, es decir, los recursos de la casa 7. La casa 7 son los enemigos declarados y nos está hablando cómo esos recursos van a fluir hacia los recursos de los enemigos declarados y que internamente va a haber un proceso muy, muy fuerte de los propios recursos del país. Hay otro aspecto que me parece también importante y es que pues el ascendente, digo, el medio cielo y el bajo cielo se paran sobre la cúspide de las casas 5 y 11. El ascendente, el medio cielo, con el sol allí progresado, obviamente, nos está hablando, la casa 5 nos está hablando de la especulación, de los temas financieros, de las élites. Claro, nos habla también de los espacios creativos, de los espacios de recreación y demás, pero sobre todo en Mundana y en estos momentos yo interpretaría que hay un proceso más de cómo el gobierno medio cielo se instaura en las élites. La casa 5 y la casa 4 es la oposición del gobierno, ya que la casa 10 es el gobierno, la casa 4 no solamente es el territorio, sino es la oposición. Por lo tanto, las 5 son los recursos de la oposición. Y pues lo dejo ahí en el aire para saber qué es lo que va a pasar porque el gobierno va a apropiarse precisamente o va a estar regido por esas élites que están manejando los recursos y que representaban la oposición. Y esto es un movimiento bastante intenso que estamos viendo aquí desde el desarrollo interno. Voy a pasar entonces a la ¿qué? A A los la, tránsitos. a los tránsitos, espérate un momentico. Aquí nos encontramos los tránsitos y nos Uf, encontramos con la luna llena. Es fuertísimo, fuertísimo todo lo que sucede sobre los ángulos de una carta, de un país, de una persona y demás, significa que se vuelven visibles porque entran a las casas cardinales. Las casas cardinales se llaman casas angulares y se vuelven visibles. Y aquí podemos ver impresionantemente esta conjunción, esta triple conjunción capricorniana sobre el bajo cielo. Vamos a hacerle un análisis de qué representa. Está presente Marte, que es el rey de la guerra, que está exaltado, que trabaja quirúrgicamente, como bien analizaron los medios de comunicación sobre la operación que se llevó a cabo en esta madrugada. Marte está representando aquí a los enemigos declarados. Estados Unidos claramente es lo que está representando. Está en conjunción con el Sol, ¿no? El Sol allí está actuando, representando la casa 11. Se supone que son los aliados de un país. La casa 11 representa donde tenemos los proyectos a largo plazo, los anhelos de un país y demás que están unidos. Y están en la casa 4, es decir, la oposición. Pensaría que esto nos está hablando de cómo la acción no solamente se llevó a cabo a través de los enemigos declarados, sino que está en alianza completa con la oposición del país y con los aliados del país, que pueden estar pensándose en personas que están por fuera, podría estamos hablando de María Corina y demás,
porque está también una figura femenina allí incluida. Sin embargo, esta figura por femenina Venus. está bastante obnubilada, es decir, ella, tú nombraste una palabra que me gustó en la primera parte, que es en Capricornio se instrumentaliza. Acordémonos que Venus allí pues no permite tanto el bienestar, sino que tiene que ponerse en acción y está a merced de Saturno. Y esto no es una situación fácil para Venus. Está quemada por dos planetas intensamente calientes, bélicos y teledirigidos hacia unas acciones concretas. Venus además representa al país mismo porque Venezuela tiene el ascendente en Libra. Por lo tanto, es como si no se tiene en cuenta al país, el país pasa a estar en un segundo lugar y los que adquieren la absoluta preponderancia y protagonismo son el Sol y Marte. Pelean desde el fondo, pelean por el territorio, están allí haciendo un ataque frontal hacia el presidente, claramente, es que es impresionante la astrología Es como nos impresionante. muestra las situaciones claramente, pelea y ataca al gobierno que está allí bastante visible, pero lo impresionante es que tenemos una luna y un Júpiter en regencia, en exaltación, angulares en la casa 10. Puede significar varias cosas según el análisis que estuvimos haciendo. Por un lado, puede significar que el pueblo está respaldando a la figura de gobernante en el país, que está representada por Maduro aquí en este medio cielo y que a pesar de que pueda estar revaluando las situaciones, está en exaltación. Hay un nacionalismo que se exalta profundamente. Ahora bien, también puede ser que el pueblo que está allí, la luna detrás de la luna, recibe a través de ese sol directamente los embates del ataque. Una Marte en frente a la Luna es profundamente bélico, doloroso, pasa por encima del pueblo, no le importan las muertes que puedan llegar a estar existiendo, y el pueblo puede sentirse directamente atacado. Entonces podemos tener esta doble lectura en donde la Luna respalda al dirigente o la Luna recibe de recatazo, o sea, de carambola, está recibiendo todos los ataques que se perpetúan desde el bajo cielo. ¿Cómo ves eso tan impresionante? No, impresionante, absolutamente impresionante porque muy curioso que venga preparándose esta triple conjunción, ¿no? En ese fondo del cielo, en ese bajo cielo de 12, 13, 14 grados de Capricornio y el sol de Venezuela esté en el grado 12, ¿no? Justamente es una oposición partil. La luna, que la tenemos en el grado 13 en el momento pues de la lunación, está exactamente allí, ¿sí? Y no sabemos, pues, y es algo también de lo cual nosotros partimos, cómo está viviendo esto la gente que está allá, ¿sí? Ujú. Porque que a ti te bombardeen en una madrugada, bombardearon barrios residenciales, ¿no? También eso es importante decirlo, no solo objetivos militares. Las estadísticas, todo esto, pues no está con precisión en este momento, pero cómo se siente, y esto también aplica para Palestina, aplica para Siria, aplica para cualquier lugar del mundo, ¿no? Cómo se siente que de un momento a otro aparezcan aviones y bombardeen y caigan, o sea, es un pánico, es el pánico total, es el miedo, ¿no? Porque eh, o sea, te sorprende y es una amenaza frente a la cual eres absolutamente minúsculo. Y esto es lo que yo también quisiera como, como dejar acá como reflexión, ¿no? Una vez habiendo pues hablado de justamente estos extremos y entonces si no estás a favor de una intervención militar, entonces es porque eres a favor de Maduro y todas estas vainas que la verdad me parecen absurdas, ¿sí? Pero estamos hablando pues de temas bélicos, de bombas, de ejércitos, ¿sí?
Y esto es algo supremamente complejo, además que puede significar también, como lo decías tú, como no solo una división, porque obviamente yo creo que hay una división entre los que apoyan y los que no apoyan, entre los que están con Maduro y los que no, los que sí, y eso se viene manifestando desde hace rato, porque quiero ir acá dos pasos atrás. Nosotros habíamos hecho un video en las elecciones, cuando fueron los temas electorales en Venezuela y habíamos puesto de manifiesto como Saturno estaba activando una oposición que está muy marcada en la carta, que es la oposición Saturno-Júpiter. Venezuela en su carta natal tiene Júpiter grado 20, Saturno en el grado 21, es una oposición muy marcada y Saturno de paso por Piscis. Cuando Saturno pasó, pues por primera vez allí, empezó a activar esta oposición, pero sabemos que Saturno entró en mayo del 2025 si no estoy mal, a Aries y demás, pero retrogrado y se volvió hasta el grado 25 el cual está en orbe con el grado 21 y 20 que tiene marcada esta oposición y sigue en orbe porque está en el grado 26 y lo va a estar, digamos, hasta el 27 28 si lo queremos, ¿no? Entonces es un Saturno que está activando eso y que estaba muy marcado desde las elecciones y cuando vimos ese tema de elecciones, pues ¿qué vimos? Una polarización los que querían un nuevo gobierno, los que no, y sorprende porque uno dice, pero ¿en serio hay gente que apoya? Sí, claro que hay gente que apoya, por supuesto, porque es parte de esa polarización interna que tiene es el país en este momento. Y esto, pues esperemos que no termine, además de todas las variables anteriores que son profundamente complejas, en un tema ya interno, en tipo guerra civil, ¿sabes? Porque eso también puede pasar. Entonces es un tema súper, súper delicado y Saturno sigue templando los hilos de esta oposición, que es una oposición que tiene en su carta natal en este eje de casa 3 casa 9 que tiene que ver mucho con ideas, creencias, sistemas políticos, ¿sí? Y que tiene entre Sagitario y Géminis, ¿no? Entonces esto es pues algo que a mí también me llama la atención, pero sí me parece muy diciente y muy pues representativa esta lunación y esta carta y poderles justamente entregar esta información como pues a la luz de no solo la luna llena, sino lo que vemos que está pasando. Total, total. Fíjate tú también, y quiero tocar, habíamos visto en las progresiones cómo Urano progresado se paraba sobre Marte en el grado 24 de Escorpio Mm. y que el ascendente progresado estaba en directa oposición A Marte. a esa configuración. Y nos damos cuenta que por tránsito está siendo activado absolutamente también. Urano está en el grado 27 pero está retrógrado. Yo no me acuerdo bien hasta qué grado va a llegar, pero es muy posible, o sea, y está muy, muy cercano y está detonando precisamente aquello de la casa 8 los recursos de los enemigos declarados, los recursos que se entregan a otro, que le pertenecen a otro, los procesos de muerte, toda esta situación. Además, es una casa 8 que está regida por Tauro, en donde de todas maneras son la casa 8 y la casa uno están regidas por Venus. Venus en su naturaleza es dual, en su naturaleza quiere abrirse al mundo, pero al mismo tiempo le gustan los temas más cercanos a su vida particular, culturalmente y de todo. Entonces, me parece que es sumamente fuerte Urano, todos los movimientos que está haciendo y que va a seguir haciendo. En el momento en que en abril Urano pase a Géminis, se va a activar también el tema del aire, el tema de las comunicaciones. Fijémonos que Mercurio está muy cerca de la Luna aquí, ¿no? Tratando de establecer qué es lo que se dice, qué es lo que no se dice. Y ese Urano va a hacerle oposición a la Luna Negra también allí en Sagitario, mostrándonos cómo detona procesos con el extranjero, con las La creencias sombra. ajenas, la sombra totalmente, ¿no? Entonces, hay situaciones muy, muy visibles que se están dando y que no son fáciles de gestionar. Ya habías mencionado tú también la cuadratura que se da con Quirón.
Y aquí vivimos una situación de vulneración a través de los otros, a través del otro que nos vulnera y nos lleva a situaciones muy precarias y muy difíciles de trabajar. La Casa 6, además de estar hablando de las asociaciones, los sindicatos, la salud, los sistemas de salud y demás, recordemos que es una casa oscura. ¿Qué significa eso? Que en esta casa muchas cosas no salen a la luz, sino cuando puedo interactuar a través de otros. Y aquí están finalizando todo un ciclo importante, Saturno y Venus, pero que nos queda todavía bastante tela por cortar. Entonces, pues la situación se ve tensa, se ve picante. No podemos decir qué va a suceder en estos momentos en el país vecino, a nuestros hermanos venezolanos. Estamos totalmente solidarios, esperando que esto tenga una mirada benevolente y que en términos de evolución sea lo que les corresponde. Sin embargo, el proceso y la manera como lo van a atravesar pues no es que pinte ni cinco fácil. Sí, no, ni cinco fácil. Es verdad, sí. Es lo que nosotros pues podemos ver, ¿no? Justamente cuando miramos este tema mundano, pues hay unos indicadores que los estamos viendo, ¿sí? Esperando y deseando que pues que no llegue a ser necesariamente así, un proceso tan desgarrador, tan crudo, ¿no? Pero pues de todas maneras es importante para nosotros poderlo decir y como tú dices, expresar también nuestro apoyo con el pueblo venezolano, con las personas pues que en este momento deben estar sintiendo también esta zozobra, este terror y este miedo, porque yo insisto, el hecho de que a ti te bombardeen, pues es una cosa terrorífica, ¿sí? Y yo creo que solamente los que han vivido guerras y los que han vivido este tipo de cosas lo pueden poner en términos de palabras, de testimonios. El resto somos espectadores. Y si somos espectadores, somos absolutamente privilegiados, estamos en una posición de privilegio frente a la cual, pues, opinar sobre estos temas de guerra, pues a mí me parece que no es tan fácil. Entonces, pues bueno, toda la solidaridad y de verdad esperando que sea pues algo como tú dices, que tenga una evolución. Los momentos de crisis son momentos de evolución y este año, por toda esta configuración y activaciones que tiene, pues nos va a, a dar muchos momentos de crisis y muchos momentos de evolución también. Esperemos que sea así. Así Entonces, es, pues bueno, así querida. es. Bueno. Esperamos que nos pongan sus comentarios, sus opiniones. Aquí estamos actuando desde el absoluto respeto. A pesar de que podamos tener una posición, hemos tratado de ser lo más objetivo posible y de esa manera también nos gustaría recibir mucho sus opiniones, sus posturas, siempre desde ese mismo respeto para mirar todos los distintos actores, cómo se están manifestando y el pueblo venezolano cómo está recibiendo todo este movimiento que pues es difícil, es difícil. Claro que sí. Bueno, como siempre, pues muy interesante y muy nutricio este compartir contigo, habernos encontrado pues justo en este momento. Y por favor, si les llama la atención, si les gusta, compartan, den la campanita, la manito para que te reciban las notificaciones y también para que esto nos ayude a hacernos más visibles en el algoritmo, pues también que tiene YouTube, ¿no? Que es donde queremos compartir esta información. Así que por favor, y estén pendientes también de nuestros contenidos. Muchas gracias por su atención, por su tiempo y bueno, un abrazo fraterno para todos. Un abrazo para ti también.